Vamos a ver el teorema de Pitágoras, el cual nos dice que en un triángulo rectángulo, es decir, un triángulo en el que hay un ángulo recto, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Vamos a ver qué significa esto. Nos fijamos en la imagen y vemos en el centro de la imagen un triángulo rectángulo. El ángulo recto está indicado con la flechita. Cada uno de los lados tiene un cuadrado dibujado sobre él. En el lado A tenemos un cuadrado rosa, en el lado B tenemos un cuadrado naranja y en el lado C tenemos un cuadrado celeste. Sabemos cómo se calcula el área de un cuadrado, que es lado por lado. Entonces, si tenemos por ejemplo el cuadrado rosa, que tiene el lado A, el área de ese cuadrado va a ser A al cuadrado. Lo mismo pasa con el naranja. Si tengo lado B, pues el área del cuadrado naranja va a ser B al cuadrado. Y lo mismo ocurre con el lado de la hipotenusa, con C. Si yo tengo que el lado del cuadrado celeste es C, pues el área va a ser C al cuadrado. ¿Qué me dice el teorema de Pitágoras? Pues cuando tengo esta situación, el área del cuadrado rosa más el área del cuadrado naranja es igual al área del cuadrado celeste. Es decir, a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. Aquí tenemos un ejemplo concreto. Y fijaros la importancia que tiene saber cuáles son los catetos y cuál es la hipotenusa. Hemos nombrado antes a los catetos A y B y a la hipotenusa C. Lo importante no es la letra que le pongamos a los catetos y la hipotenusa, sino dónde están esos lados. En este caso podemos observar que B es igual a 3,3 y C es igual a 2,7. Esos dos lados son los que forman el ángulo recto. ¿Cuál es el lado que está enfrente, opuesto al ángulo recto? El lado A, que es 4,26. La hipotenusa siempre va a ser, independientemente de la letra que aparezca, el lado opuesto al ángulo recto. Entonces, en este caso, B, que es igual a 3,3, sería un cateto, C, que es igual a 2,7, sería otro cateto, y A, que es igual a 4,26, sería la hipotenusa. ¿Qué me dice, por tanto, el teorema de Pitágoras? Pues el teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa al cuadrado, en este caso a al cuadrado, que es 4,26 al cuadrado, que lo hacemos y nos da 18,18. Eso tiene que ser igual a b al cuadrado, que es 3,3 al cuadrado, da 10,89, más c al cuadrado, que es 2,7 al cuadrado, que es 7,29. Como podemos observar en la parte de la derecha los cálculos, da 18,18 es igual a 18,18. Se cumple el teorema de Pitágoras. Y esto solo se cumple cuando el triángulo es un triángulo rectángulo, es decir, cuando en el triángulo hay un ángulo recto. Si el ángulo es obtusángulo o acutángulo, como podemos ver a continuación, no se cumple el teorema de Pitágoras. La igualdad se transforma en una desigualdad, abierta hacia la izquierda o abierta hacia la derecha. Vamos a ver unos casos muy concretos del teorema de Pitágoras. Siempre nos han enseñado el teorema de Pitágoras cuando tenemos un triángulo rectángulo, un triángulo con un ángulo recto, y sobre los lados de ese triángulo tenemos cuadrados. ¿Por qué? Porque el área de la superficie, de esa superficie de un cuadrado, es muy sencilla de calcular, lado por lado. Si el lado es A por A al cuadrado. Pero el teorema de Pitágoras, con el triángulo rectángulo, también se cumple con otra superficie, como son el triángulo, o como son el pentágono, o cualquier otra figura que podamos representar que sea semejante. Como podemos observar, en el caso del pentágono, yo estoy teniendo mi triángulo rectángulo y sobre los lados de ese triángulo tengo dibujados pentágonos regulares, en este caso de lado B igual a 3,3, lado C igual a 2,7, que son los catetos de mi triángulo rectángulo, y A igual a 4,26, que es la hipotenusa. ¿Qué ocurre? Pues si yo calculo la superficie del pentágono que tiene lado B y le sumo la superficie del pentágono que tiene el lado C, va a ser igual a la superficie del pentágono que está sobre el lado A, es decir, sobre la hipotenusa, cumpliéndose el teorema de Pitágoras. ¿Qué ocurre? Pues claro, el área del pentágono del lado B igual a 3,3, por ejemplo, no es tan fácil de calcular como el lado de un cuadrado del lado B, sino que tiene otra fórmula distinta. Pero cuando calculemos la superficie con el área del pentágono, pues al final me va a dar que se cumple el teorema de Pitágoras. Lo mismo que vimos cuando la superficie era un cuadrado, en este caso si lo cambiamos por un triángulo o un pentágono, como hemos visto el ejemplo,
se sigue cumpliendo las mismas condiciones anteriores. Es decir, si el triángulo que hay en el interior no es un triángulo rectángulo, sino que es un triángulo obtusángulo o un triángulo acutángulo, la igualdad no se cumple, sino que tenemos desigualdades abiertas a derecha o a izquierda.